El motor del tráiler se apagó con un suspiro ronco, un gigante de metal que por fin se rendía al cansancio. Igual que yo, la cabina quedó en un silencio casi sagrado, roto solo por el tic-tac metálico del motor enfriándose y el zumbido lejano de algún insecto nocturno. Afuera, la noche era un pozo de tinta, densa y sin estrellas, tragándose la carretera y los contornos del bosque de coníferas que se alzaba a mi derecha como una muralla de sombras. Llevaba más de 18 horas al volante, huyendo de nada y de todo, con la cafeína y la nicotina como únicos copilotos. Mis ojos ardían, mis hombros eran 2 nudos de piedra, y mi alma pesaba más que las 20 toneladas de acero que arrastraba. Me recliné en el asiento gastado, cerrando los ojos solo por un instante, un segundo que se convirtió en un abismo de sueño pesado y sin sueños. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron minutos u horas, pero desperté de golpe, con el corazón martillándome en la garganta, como un pájaro atrapado. No fue un ruido, fue una ausencia de ruido. El silencio se había vuelto tenso, expectante, y entonces lo oí. Pasos, lentos, deliberados, sobre la grava del acotamiento. Alguien estaba rodeando mi camión. El sonido era inconfundible, el crujido rítmico de botas sobre las piedras sueltas, un compás macabro en la quietud de la madrugada. Primero a la derecha, cerca del tanque de diésel. Luego, un silencio, una pausa que me erizó la piel. Después, los pasos se reanudaron, esta vez en la parte trasera, lentos, casi perezosos, como si quien caminara estuviera inspeccionando la carga. Mi vida entera resumida en una caja de metal. El miedo fue una descarga eléctrica, un sabor a cobre en la boca. No era el miedo a un asalto, a que me robaran la mercancía o la cartera. Era un miedo más antiguo, más visceral. El miedo a la oscuridad y a lo que se esconde en ella, a la vulnerabilidad de estar solo en medio de la nada, un punto insignificante en un mapa devorado por la noche. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, intentando que mis oídos perforaran la negrura y me dieran una imagen, una pista. ¿Era uno? ¿Eran más? El corazón me bombeaba sangre a los oídos, ahogando el sonido exterior. La soledad, mi compañera constante en la carretera, de pronto se había vuelto una enemiga, una jaula sin barrotes. Con un movimiento que me pareció torpe y escandaloso, me deslicé del asiento, agachándome bajo el nivel de las ventanas. Mis manos temblaban mientras buscaban a tientas. Bajo el asiento del copiloto, el tacto frío y familiar del fierro, la llave de cruz, pesada, sólida, un arma primitiva para una amenaza desconocida. La empuñé con fuerza, los nudillos blancos, sintiendo cómo el metal helado me transmitía una falsa sensación de control. Los pasos se detuvieron de nuevo, ahora justo debajo de mi ventanilla, del lado del conductor. Podía sentir una presencia ahí, a centímetros de mi cabeza, separada solo por un cristal y una delgada lámina de acero. Imaginé una cara asomándose, unos ojos buscando un reflejo, un movimiento. El sudor me corría por la sien, frío y pegajoso. ¿Qué querían? ¿Por qué tanto sigilo? Un ladrón común habría roto el cristal y habría acabado con todo, pero esto era diferente. Esto era un acecho, una danza depredadora que me estaba despojando de cada gramo de cordura. El silencio se estiró como un chicle, volviéndose insoportable. Cada segundo era una tortura, una gota de ácido cayendo sobre mi sistema nervioso. Decidí que no podía seguir así, acobardado en mi propia cabina, esperando a que lo inevitable sucediera. La rabia, una vieja amiga, empezó a burbujear en mi pecho, desplazando al miedo, una rabia sorda contra mi suerte, contra mi vida, contra esa figura anónima que se atrevía a invadir mi único santuario. Con un grito ahogado, mitad furia, mitad pánico, me levanté de golpe y tiré de la manija de la puerta, abriéndola con una violencia que hizo chirriar las bisagras. Salté a la grava, con la llave de cruz en alto, listo para enfrentar a un demonio, a un fantasma, a un ejército si era necesario. Pero no había nadie, solo la noche, el viento helado que olía a pino y a tierra húmeda, y el eco de mi propia respiración agitada. Por un instante, creí que lo había imaginado todo, que el agotamiento finalmente había fracturado mi mente. Pero entonces, un sonido, un quejido, no venía de la oscuridad del bosque, ni de la carretera vacía. Venía de abajo, casi a mis pies. Bajé la mirada, confundido, y la vi. Acurrucada contra la llanta delantera, hecha un ovillo como un animal herido, había una mujer, o más bien una muchacha. No tendría más de 25 años. Su ropa, unos jeans y una blusa delgada, estaba rasgada y sucia de lodo. Tenía el cabello oscuro revuelto sobre la cara, y uno de sus brazos rodeaba su abdomen, como si intentara mantener sus entrañas en su lugar. Levantó la vista hacia mí,
y a la luz pálida que se derramaba desde la cabina abierta, vi sus ojos, unos ojos inmensos, aterrorizados, del color de la miel oscura, llenos de un dolor que parecía demasiado grande para un cuerpo tan frágil. No dijo nada, solo me miró, y en esa mirada había una súplica tan desesperada, tan profunda, que mi rabia se disolvió como sal en el agua, dejando solo un sedimento de desconcierto y una extraña, punzante, sensación de responsabilidad. Los pasos no eran una amenaza para mí, eran de ella, buscando refugio. «Por favor», susurró, y su voz fue un hilo de seda roto, apenas audible por encima del viento. «Ayúdame». Antes de que pudiera responder, antes de que mi cerebro procesara la escena, el sonido de un motor rompió la noche a lo lejos, un motor potente, acercándose rápido por la misma carretera de la que yo venía. Las luces de un vehículo barrieron la oscuridad, dos cuchillos de luz blanca que cortaban los árboles. El pánico en los ojos de la muchacha se intensificó, convirtiéndose en puro terror. Se encogió aún más, intentando fundirse con la sombra de mi tráiler. «No dejes que me encuentren», suplicó, y su mano se aferró a la pernera de mi pantalón con una fuerza sorprendente. «Te lo ruego, me matarán». La urgencia en su voz, la certeza de su miedo, me golpeó como una bofetada. No había tiempo para preguntas, para la lógica, para mi habitual cinismo. Actué por instinto, un instinto que creía muerto y enterrado. La tomé del brazo sintiendo lo frágil que era, y prácticamente la arrastré hacia la cabina. «Sube», le ordené en un susurro ronco. «Rápido, y no hagas ni un solo ruido». Ella obedeció sin dudar, moviéndose con una agilidad que desmentía su aparente estado. Se metió en el camarote, detrás de los asientos, y se cubrió con una de mis cobijas sucias, desapareciendo en la penumbra. Cerré la puerta con un cuidado infinito, giré la llave en el encendido y el motor del tráiler volvió a la vida con un rugido que hizo temblar el suelo. En ese momento, la camioneta que se acercaba redujo la velocidad, deteniéndose a unos 50 metros detrás de mí. Era una de esas camionetas negras, lujosas y amenazantes, con los vidrios polarizados. Se quedó ahí, con los faros altos fijos en mis espejos, cegándome, interrogándome. Mi corazón latía desbocado. Había cruzado una línea. Ya no era un espectador, estaba dentro, y ni siquiera sabía de qué se trataba. Un hombre bajó de la camioneta, alto, corpulento, vestido completamente de negro. No podía verle la cara, pero su silueta era la de un depredador. Caminó hacia mí con una lentitud calculada, sus pasos resonando en el asfalto. Metí la primera velocidad, sintiendo la palanca vibrar bajo mi mano sudorosa. El hombre se detuvo a unos metros de mi puerta, levantó una mano y me hizo una seña para que bajara la ventanilla. Por un segundo, dudé. Podía pisar el acelerador y largarme de allí, dejarlo con un palmo de narices, pero algo me detuvo. Quizás la arrogancia en su postura, o la certeza de que huir solo confirmaría sus sospechas. Bajé el cristal apenas unos centímetros, lo suficiente para que el aire helado me cortara la cara. ¿Algún problema, jefe?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, aburrida, la voz de un trailero cualquiera harto del mundo. El hombre se inclinó ligeramente, y ahora sí pude ver sus ojos, fríos, pequeños, como dos esquirlas de obsidiana. Una cicatriz delgada le cruzaba una ceja, dándole un aire permanentemente hostil. «Andamos buscando algo», dijo, y su voz era grave, rasposa, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes, no a pedir favores. «Una muchacha. Se nos escapó por aquí cerca. ¿No has visto nada raro?» Su mirada recorrió la cabina, intentando penetrar en las sombras donde ella se escondía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un movimiento en falso, una palabra equivocada, y todo se iría al diablo. Negué con la cabeza, lentamente. «Nada, amigo. Llevo dormido un par de horas. Lo único que he visto son mis párpados por dentro». Mantuve su mirada, obligándome a no parpadear, a no mostrar ni una fisura en mi fachada de indiferencia. Era una partida de póker en la orilla de un precipicio, y yo no tenía ni una sola carta buena. Él no pareció convencido. Sus ojos se entrecerraron, escudriñándome, sopesándome. «¿Seguro? Es importante. Su familia está muy preocupada». La palabra familia sonó falsa en sus labios, una cáscara vacía. Había una nota de amenaza en su tono, una advertencia apenas velada. «Te digo que no he visto nada», repetí, esta vez con un toque de irritación en la voz. «Si no te importa, tengo que seguir mi camino. El diésel no se paga solo». Puse la mano en la palanca de cambios, un gesto deliberado para indicarle que la conversación había terminado. Él se quedó quieto un instante más, su mirada fija en mí, y luego,
Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca torcida y desagradable, se enderezó. «Está bien, trailero, sigue tu camino». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta sin prisa, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Esperé a que subiera y cerrara la puerta. Solo entonces solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pisé el acelerador con más fuerza de la necesaria, y el tráiler se sacudió antes de empezar a moverse, devorando el asfalto. No miré por el espejo retrovisor hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. La camioneta negra seguía allí, una mancha oscura en la inmensidad de la noche, pero ya no me seguía, por ahora. Me sentí como si hubiera escapado de las fauces de un lobo, pero sabía, con una certeza helada, que la cacería no había terminado, solo había cambiado de escenario. Y yo, Javier Rojas, un hombre que solo quería que lo dejaran en paz, que solo buscaba el olvido en la monotonía de la carretera, me había convertido en el custodio de un secreto con ojos de miel, y un miedo que casi podía palpar en el aire de la cabina. La noche ya no era solo oscura, ahora estaba llena de peligros con nombre y apellido. Conduje durante casi una hora en un silencio tenso, con todos los sentidos alerta, esperando ver las luces de la camioneta negra aparecer en mis espejos en cualquier momento. La adrenalina me mantenía despierto, más efectivo que cualquier café. El sol comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido, enfermizo. Fue entonces cuando ella se movió en el camarote. El suave crujido de la cobija me hizo dar un respingo. La vi por el rabillo del ojo, sentándose lentamente, como si cada movimiento le doliera. Su rostro, a la primera luz del alba, parecía aún más joven y vulnerable. Tenía un corte en la mejilla y un moretón empezaba a formarse en su pómulo. ¿Ya se fueron?, preguntó en un susurro. Asentí sin apartar la vista de la carretera. Por ahora. Ella soltó un suspiro tembloroso, una mezcla de alivio y agotamiento. ¿Quiénes eran?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber en qué infierno me había metido. Ella tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, o quizás el valor para pronunciarlas. Gente que trabaja para mi padrastro, dijo finalmente, con la mirada perdida en el paisaje desolado que pasaba a toda velocidad. No son buenas personas, Javier. Se sabía mi nombre. Lo había visto en una de las tarjetas de la empresa que tenía pegadas en el parasol. Ese pequeño detalle me inquietó. Demostraba que, incluso en su pánico, era observadora. Eso ya me lo imaginaba, repliqué con sequedad. ¿Y por qué te persiguen? ¿Qué hiciste? Ella se abrazó las rodillas, un gesto defensivo. No hice nada, solo sé algo que no debería saber, algo que lo destruiría a él y a sus negocios. La forma en que lo dijo, con una mezcla de miedo y desafío, me hizo entender que no se trataba de una simple riña familiar. Esto era algo mucho más grande, más sucio, y yo estaba justo en medio. ¿Y qué se supone que haga yo contigo?, le pregunté, la frustración tiñendo mi voz. No soy un héroe, muchacha. Soy un puto trailero. Mi trabajo es llevar cajas de un punto a otro, no rescatar damiselas en apuros. Las palabras salieron con más veneno del que sentía. Era mi miedo hablando, mi deseo de volver a mi vida vacía y sin complicaciones. Ella no se inmutó, levantó la vista y me miró directamente a los ojos a través del espejo. No te pedí un héroe, te pedí ayuda, y me la diste. Su voz era suave, pero firme. Solo necesito llegar a la ciudad, a la capital. Allí tengo a alguien que puede ayudarme. Después, desapareceré de tu vida. Te lo prometo. La promesa sonaba hueca. Sabía que las cosas nunca eran tan sencillas. Una vez que te manchas de lodo, es casi imposible limpiarte del todo. Conduje el resto de la mañana, mientras ella, a quien decidí llamar Elena en mi cabeza porque no me había dicho su nombre, dormitaba intermitentemente en el camarote. Cada vez que miraba por el espejo, la veía acurrucada, con una expresión de dolor incluso en el sueño. Me detuve en una pequeña fonda de carretera, un lugar anónimo y polvoriento, de esos que solo frecuentan los camioneros. «Quédate aquí y no te muevas», le dije antes de bajar. «Y por lo que más quieras, no dejes que nadie te vea». Ella asintió, sus grandes ojos fijos en mí, llenos de una confianza que no me sentía capaz de merecer. Compré café, agua y algo de comida, pagando en efectivo, evitando las miradas curiosas. Me sentía como un fugitivo, cada gesto calculado, cada mirada analizada. La paranoia era una capa de sudor frío en mi piel. Cuando volví al camión, le pasé una botella de agua y un sándwich. Ella devoró la comida con una avidez que me partió el corazón. Hacía quién sabe cuánto que no comía. Mientras comía, noté que cojeaba al moverse en el espacio reducido del camarote. ¿Estás herida?, le pregunté, mi tono más suave esta vez. Ella bajó la mirada hacia su tobillo. Se subió la pernera del pantalón, revelando un tobillo hinchado y de un color morado oscuro. Me caí en el bosque cuando corría, explicó en voz baja. Creo que me lo torcí.
Fui al pequeño botiquín que siempre llevaba para emergencias menores. Saqué una venda elástica y un poco de pomada antiinflamatoria. «Déjame ver», le dije, y sin esperar respuesta, me arrodillé en el pasillo de la cabina. Con una delicadeza que me sorprendió a mí mismo, le apliqué la pomada y le vendé el tobillo con firmeza. Su piel era suave y cálida bajo mis dedos ásperos de trailero. Por un instante, mientras mis manos trabajaban, nuestros ojos se encontraron. Hubo un chispazo de algo, una conexión silenciosa, un reconocimiento mutuo de la fragilidad y el dolor. Aparté la mirada rápidamente, incómodo con esa repentina intimidad. «Gracias», susurró ella cuando terminé. «No tenías por qué hacerlo». Me encogí de hombros, volviendo a mi asiento y a mi coraza de indiferencia. «Un conductor lisiado me retrasa». Mentí, solo cuido mi inversión. Pero ambos sabíamos que era más que eso. En el acto de vendar su herida, algo se había movido dentro de mí. Una compasión que creía extinguida, una resonancia con el sufrimiento ajeno que había pasado años tratando de ahogar en el ruido del motor y la soledad de la carretera. Era una sensación peligrosa, porque la compasión te hace vulnerable, te obliga a implicarte, te ata a otros seres humanos. Y yo no quería estar atado a nadie, nunca más. El recuerdo de Mateo, de su risa, del sonido del metal retorciéndose, me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Aparté el pensamiento con violencia, como siempre hacía. No podía ir allí, no ahora. Seguimos el viaje. El paisaje se fue transformando. Las montañas boscosas dieron paso a llanuras áridas, y luego a los primeros suburbios desordenados que anuncian la cercanía de la Ciudad de México. Elena, o como se llamara, hablaba poco. Hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre la vida en la carretera. Preguntas sencillas que parecían diseñadas para llenar el silencio, para mantener a raya los temas importantes. Yo respondía con monosílabos, desconfiado, pero a veces, en sus preguntas, vislumbraba una curiosidad genuina, una inteligencia aguda que no cuadraba con la imagen de una simple víctima. Había algo en ella, una fortaleza subyacente, una chispa de acero bajo la apariencia de fragilidad. Me preguntaba constantemente qué clase de secreto podía llevar a un hombre a casar a su propia hijastra con tanto ahínco. Debía ser algo terrible, algo por lo que valía la pena matar. La tarde caía cuando entramos en el monstruoso tráfico de la periferia de la ciudad. El sol, una bola de fuego anaranjada, se hundía en una neblina de contaminación. El aire se volvió denso, pesado, cargado con los olores de millones de vidas apretujadas. «Ya casi llegamos», dijo ella, su voz teñida de una mezcla de esperanza y nerviosismo. «¿A dónde exactamente te llevo?», pregunté, mi paciencia agotándose con el tráfico y la tensión acumulada. «Busca una calle llamada Ámsterdam, en la colonia Condesa», me indicó. «Déjame en cualquier esquina de esa calle. A partir de ahí, yo puedo seguir sola». La Condesa, un barrio de ricos, de gente bonita, de cafés y parques. No era el tipo de lugar donde uno esperaría que una fugitiva buscara refugio. Mi curiosidad, a pesar de mis intentos por suprimirla, se avivó de nuevo. ¿Quién era realmente esta mujer? Encontrar la calle fue una odisea. Maniobrar un tráiler de doble remolque por las calles estrechas y arboladas de la Condesa era una pesadilla logística. Los claxones de los coches de lujo me taladraban los oídos, sus conductores mirándome con desprecio, como si mi camión fuera una bestia prehistórica invadiendo su elegante ecosistema. Finalmente, encontré la calle Ámsterdam, un circuito bordeado de edificios de apartamentos de estilo Art Deco y árboles frondosos. «¿Aquí está bien?», le pregunté, deteniendo el tráiler en doble fila, sabiendo que tenía apenas unos segundos antes de que alguien llamara a la policía. Ella asintió, sus ojos recorriendo los edificios con una ansiedad palpable. «Sí, aquí es perfecto». Se preparó para bajar, pero antes de abrir la puerta, se giró hacia mí. «Javier, no sé cómo pagarte esto. No quiero que me pagues», corté. «Solo quiero que desaparezcas y que tus problemas no vuelvan a cruzarse en mi camino». Ella pareció herida por mi dureza, pero asintió. «Lo entiendo». Abrió la puerta, pero antes de bajar, dudó un instante. Se quitó un pequeño collar que llevaba puesto, una cadena de plata fina con un dije sencillo, un pequeño relicario en forma de corazón. Me lo tendió. «Toma, por favor, no es mucho, pero es lo único de valor que tengo». Rechacé el gesto con la cabeza. «Guárdatelo. No quiero nada tuyo». Pero ella insistió, sus ojos suplicantes. «Por favor, si algo me pasa, no quiero que ellos lo encuentren». La forma en que lo dijo, la urgencia en su voz, me hizo dudar. Había algo más en ese collar que un simple valor sentimental. Con un suspiro de resignación, lo tomé. El metal estaba caliente por el contacto con su piel. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa sin mirarlo. «Ahora vete», le dije, mi voz un murmullo. Ella bajó del camión, cojeando visiblemente, y se mezcló con la gente que paseaba por la acera. La vi caminar unos metros, mirar a su alrededor como un animal asustado en un territorio desconocido, y luego desaparecer al doblar una esquina. Me quedé allí,
en medio de la calle, con el motor en marcha y los claxones a mi alrededor, sintiendo un vacío extraño y profundo. La había ayudado, había cumplido, estaba libre, pero no me sentía libre. Me sentía extrañamente hueco, como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Arranqué el tráiler y me alejé de allí, intentando convencerme de que había hecho lo correcto, de que la historia había terminado. Pero mientras conducía hacia el patio de la empresa para entregar la carga, el peso del pequeño relicario en mi bolsillo se sentía como una brasa ardiente, un recordatorio de que algunas historias, una vez que te atrapan, no te sueltan tan fácilmente. Llegué al patio de maniobras ya entrada la noche. El lugar era un cementerio de gigantes dormidos, filas y filas de tráileres, estacionados bajo la luz amarillenta de los postes. Dejé mi unidad en su lugar asignado, hice el papeleo de la entrega de forma mecánica, mi mente en otra parte. Mis compañeros me saludaron, hicieron las bromas de siempre sobre la carretera, pero yo apenas los oía. Me sentía desconectado, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal. Después de una ducha rápida en las regaderas comunitarias, me encerré en mi pequeño cuarto, una de las tantas celdas de concreto que la empresa ofrecía a los conductores sin casa fija. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. El silencio era total, pero mi cabeza era un hervidero de ruidos. Los pasos en la grava, la voz suplicante de Elena, la amenaza en los ojos del hombre de negro. Saqué el relicario del bolsillo. A la luz mortecina de la bombilla, lo examiné por primera vez. Era de plata vieja, un poco deslustrada. Tenía un diseño floral grabado en la tapa, delicado y femenino. Intenté abrirlo, pero estaba atascado o cerrado con algún mecanismo que no entendía. Lo sacudí cerca de mi oído. No sonaba nada dentro. Era solo un trozo de metal, pero se sentía cargado de secretos, pesado de historias no contadas. Me sentí como un idiota. ¿Por qué lo había aceptado? Debería haberlo tirado, haberlo dejado con ella. Ahora era un vínculo, una prueba tangible de que las últimas 24 horas no habían sido una pesadilla producto del cansancio, eran reales. Y ese pequeño objeto en mi mano era la prueba. Lo dejé sobre la mesita de noche, pero su presencia llenaba la habitación, como si tuviera un pulso propio. Intenté dormir, pero fue inútil. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos de miel asustados. Me levanté y encendí la televisión, buscando una distracción, algo que acallara mis pensamientos. Pasé los canales sin ver nada, hasta que me detuve en un noticiero local. Hablaban de un escándalo político, de un partido de fútbol, de la economía. Basura. Estaba a punto de apagarla cuando apareció una foto en la pantalla, una foto de ella. Mi corazón dio un vuelco. No era una foto reciente, parecía una foto de sociedad, de esas que salen en las revistas. Llevaba un vestido elegante, el pelo recogido y una sonrisa radiante, pero era ella. Sin duda, el titular en la parte inferior de la pantalla me dejó sin aliento. Desaparecida. Sofía Castillo, hijastra del empresario Ricardo Balbuena. Sofía Castillo. Así que ese era su nombre, y su padrastro era Ricardo Balbuena. El nombre me sonó, un eco lejano y desagradable en los rincones de mi memoria. Balbuena. Un constructor, un hombre de negocios poderoso, de esos que siempre están metidos en todo, cuyas fotos aparecen en los periódicos junto a políticos sonrientes. El presentador del noticiero hablaba con una seriedad impostada. La joven Sofía Castillo fue vista por última vez hace 2 días. Su padrastro, el conocido empresario Ricardo Balbuena, ha ofrecido una cuantiosa recompensa por cualquier información que lleve a su paradero. En una rueda de prensa esta tarde, un Balbuena visiblemente afectado pidió a su hijastra que volviera a casa, asegurando que todo se trataba de un malentendido. La cámara mostró imágenes de la rueda de prensa, y allí estaba él, Ricardo Balbuena, un hombre de unos 50 y tantos, cabello cano perfectamente peinado, traje caro, un rostro bronceado y una expresión de grave preocupación que, a mis ojos, parecía completamente falsa. Era el rostro de un actor, no el de un padre afligido. Pero no fue su rostro lo que me heló la sangre. Fue el hombre que estaba de pie detrás de él, ligeramente a su derecha, en el papel de guardaespaldas o asistente. Era él, el hombre de la cicatriz en la ceja, el hombre que me había interceptado en la carretera. Mi estómago se revolvió. Todo era una farsa. La familia preocupada, la desaparición, era una cacería, y la presa era Sofía. Y yo la había ayudado a escapar, la había llevado directamente al corazón de la ciudad, creyendo que la ponía a salvo. ¿Pero lo estaba? ¿O la había metido en una trampa aún más grande? Me sentí un completo estúpido, un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Y entonces,
El nombre volvió a golpearme. Ricardo Balbuena. ¿De dónde lo conocía? Rebusqué en mi memoria, en esos recuerdos dolorosos que mantenía bajo llave, y de pronto, la conexión se hizo, tan clara y afilada como un trozo de vidrio roto. Balbuena era el hombre que mi padre siempre había culpado, el hombre que, según él, había llevado a nuestra familia a la ruina, que había comprado las tierras que mi padre necesitaba para expandir su pequeño taller de transportes, que lo había asfixiado con tácticas desleales hasta dejarlo sin nada. Todo eso había ocurrido hacía años, justo antes del accidente, el accidente donde murió Mateo. La coincidencia era demasiado grande, demasiado brutal. El pasado, ese fantasma que yo intentaba dejar atrás en cada kilómetro de carretera, acababa de aparecerse frente a mí, con el rostro de un empresario sonriente en la televisión y el peso de un relicario en mi mano. El aire en la pequeña habitación se volvió irrespirable. Me sentía atrapado, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. La historia de Sofía y la historia de mi familia, dos tragedias separadas por el tiempo y la distancia, de repente parecían estar entrelazadas por el mismo nombre siniestro, Balbuena. ¿Era posible? ¿O solo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, conectando puntos por la pura tensión del momento? Miré el relicario sobre la mesita de noche. Ya no era solo un objeto. Era una pieza de un rompecabezas que no había pedido armar, una llave a una puerta que llevaba años tratando de mantener cerrada. Si algo me pasa, no quiero que ellos lo encuentren. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué había dentro de esta pequeña cosa? ¿Qué secreto guardaba con tanto celo que un hombre como Balbuena movilizaría a sus matones y montaría un circo mediático para recuperarlo? Mi primer impulso fue tirar el relicario a la basura, salir de la ciudad, tomar una carga hacia el norte, hacia la frontera, y no mirar atrás. Olvidar a Sofía Castillo, a Ricardo Balbuena y a toda esta maldita historia. Volver a mi vida de antes, a mi exilio autoimpuesto. Pero algo me detuvo. Quizás la imagen de sus ojos asustados, o quizás la sombra de mi hermano Mateo. Un recuerdo que siempre estaba ahí, en la periferia de mis pensamientos. Ayudarla a ella, a la hijastra del hombre que había arruinado a mi familia, se sentía como una extraña forma de justicia poética, una bofetada al destino. O quizás era algo más simple, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de hacer lo correcto, de no huir, de enfrentar algo en lugar de darle la espalda. Era una idea aterradora, y por eso mismo, extrañamente atractiva. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, el relicario en mi mano, sintiendo su peso, su misterio. Con las primeras luces del alba, tomé una decisión estúpida, impulsiva, de esas que te cambian la vida para siempre. No iba a huir, iba a buscarla. Tenía que saber si estaba bien, tenía que entender qué estaba pasando, y tenía que devolverle su relicario. No quería esa responsabilidad, no quería ese vínculo. Fui a la oficina del patio, pedí un par de días libres, inventando una excusa sobre un asunto familiar. El jefe, un hombre gordo y hastiado, me miró con sospecha, pero firmó el papel. Tomé el dinero que tenía ahorrado, me puse la ropa menos gastada que tenía, y salí a la monstruosa ciudad. No tenía un plan, solo una dirección, la calle Ámsterdam, en la Condesa, y la sensación de que estaba caminando de cabeza hacia la boca del lobo. La Condesa a la luz del día era otro mundo, un mundo que no era el mío. Gente paseando perros de raza, corredores con ropa deportiva cara, parejas desayunando en cafés con mesas en la acera. Me sentía fuera de lugar con mis botas de trabajo y mi chaqueta de mezclilla, un fantasma de la clase obrera en un paraíso hipster. Caminé por la calle Ámsterdam, de un lado a otro, observando los edificios, buscando una señal, algo que me dijera a dónde había ido Sofía, pero no había nada. Solo puertas cerradas y ventanas que parecían mirarme con indiferencia. Me senté en una banca del camellón, bajo la sombra de los árboles, sintiéndome ridículo. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Que ella apareciera mágicamente? Era como buscar una aguja en un pajar. Después de casi una hora de espera inútil, decidí cambiar de táctica. Entré en una pequeña cafetería, una de esas con paredes de ladrillo expuesto, y música indie sonando de fondo. Pedí un café negro y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía vigilar la calle. Saqué el relicario y lo puse sobre la mesa, jugueteando con él. Intenté abrirlo de nuevo, con más fuerza esta vez, usando la uña de mi pulgar para hacer palanca en la ranura. Y entonces, se dio. Con un pequeño clic, el corazón de plata se abrió. Mi respiración se detuvo. No había una foto en miniatura, ni un mechón de cabello, como en las películas. Dentro, encajada perfectamente en el hueco, había una diminuta tarjeta de memoria, una micro SD,
La prueba, el secreto por el que Balbuena estaba dispuesto a matar, estaba en mis manos. El descubrimiento me sacudió, el café se me enfrió en la mesa. Miré la pequeña tarjeta de memoria, tan insignificante y tan poderosa. ¿Qué contenía? Registros financieros, videos, documentos. Fuera lo que fuera, era una bomba de tiempo, y el reloj estaba corriendo. Mi impulso de huir regresó con una fuerza abrumadora. Podía levantarme, ir a la estación de autobuses más cercana y desaparecer. Nadie sabría que yo la tenía. Podía tirarla en una alcantarilla y olvidar todo el asunto. Sería lo más inteligente, lo más seguro. Pero la imagen de Sofía, cojeando por la acera, confiándome su única arma, su única esperanza, se interpuso en mi camino. Traicionarla ahora sería como traicionar a mi propio fantasma, a esa parte de mí que aún creía en la decencia. Con manos temblorosas, volví a cerrar el relicario y me lo guardé en el bolsillo. Salí de la cafetería y empecé a caminar sin rumbo, mi mente a toda velocidad. Necesitaba encontrarla. Ahora no solo era para devolverle su propiedad, era para advertirle. Balbuena no se detendría. Y si sabían que ella tenía esto, la buscarían hasta debajo de las piedras. Pero, ¿cómo encontrar a alguien que no quiere ser encontrado en una ciudad de 20 millones de habitantes? Pensé en la dirección que me había dado, calle Ámsterdam. No podía ser una coincidencia. Debía haber alguien aquí, en esta calle, que fuera su contacto, alguien en quien confiara. Me detuve y observé los edificios de nuevo, esta vez con más atención. Departamentos, oficinas de diseñadores, pequeños hoteles boutique. ¿Quién? Mi mirada se posó en un edificio en particular. Era más antiguo que los demás, con una fachada de piedra y balcones de hierro forjado. En la planta baja había una pequeña librería de viejo. El laberinto de papel se leía en un letrero de madera tallada. Había algo en ese lugar, una sensación de refugio, de anonimato. Era el tipo de sitio donde alguien podría esconderse, un lugar fuera del tiempo. Decidí arriesgarme. Empujé la puerta de madera, que se abrió con el tintineo de una campanilla, y entré. El interior olía a polvo, a papel viejo y a misterio. Estantes altísimos, repletos de libros hasta el techo, formaban pasillos estrechos como cañones. Un hombre mayor, con gafas de montura gruesa y un chaleco de lana, estaba detrás de un mostrador, clasificando una pila de volúmenes. Levantó la vista cuando entré, sus ojos curiosos detrás de los cristales. «Buenos días», dijo con voz amable. «¿Busca algo en particular?» Me acerqué al mostrador, sintiéndome como un intruso. No sabía qué decir, cómo preguntar sin revelar demasiado. Decidí ser directo. «Busco a una persona», dije en voz baja. «Una muchacha, pelo oscuro, ojos claros, puede que cojee un poco». El librero enarcó una ceja. «¿Y por qué cree que podría estar aquí?» Su tono seguía siendo amable, pero ahora había una nota de cautela. «Ella me dijo que viniera a esta calle». Improvisé. Mencionó un lugar donde se sentiría segura. Un lugar con historias. Era una estupidez, una frase poética y desesperada, pero era lo único que se me ocurrió. El hombre me observó en silencio durante un largo momento, su mirada evaluándome, como si estuviera leyendo las páginas de mi alma. Justo cuando pensaba que me iba a echar, su expresión se suavizó. «Espere aquí», dijo simplemente. Se levantó y desapareció por una cortina de cuentas que había detrás del mostrador. Me quedé solo en la librería, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Había cometido un error terrible? ¿Estaba a punto de llamar a la gente de Balbuena? El tintineo de la campanilla de la puerta me hizo saltar, pero solo era una clienta. Pasaron los que me parecieron años. Finalmente, la cortina de cuentas se movió de nuevo, pero no fue el librero quien apareció, fue ella. Sofía llevaba unos pantalones de chándal y una sudadera que le quedaban enormes. Su pelo estaba recogido en un moño desordenado y ya no llevaba maquillaje. Parecía aún más joven, pero sus ojos, al verme, se llenaron de una mezcla de alivio y pánico. «¿Qué haces aquí?», susurró, acercándose rápidamente. «¿Cómo me encontraste?» Intuición de trailero. Mentí, aunque en parte era verdad. «Tenemos que hablar». La llevé a un rincón apartado de la librería, entre estantes de filosofía y poesía. Le conté lo que había visto en las noticias, la farsa de su padrastro, el hombre de la cicatriz. Su rostro se ensombreció con cada palabra. «Lo sabía», murmuró. «Él nunca se rinde». Luego, saqué el relicario y encontré esto. Se lo mostré abierto, con la tarjeta de memoria a la vista. Ella ahogó un grito y me lo arrebató de la mano, cerrándolo de golpe y apretándolo contra su pecho, como si fuera su propio corazón. «Nadie puede saber que tienes esto», dijo, su voz temblando. «Nadie, Javier. ¿Entiendes? Si él se entera de que lo viste, de que sabes lo que es, no se detendrá hasta matarte a ti también». La advertencia era real, palpable. El peligro ya no era una abstracción. Tenía un rostro y un nombre, y ahora me apuntaba directamente a mí. «¿Qué hay ahí dentro, Sofía?», pregunté usando su nombre por primera vez. «¿Qué es tan importante?». Ella dudó mirando al viejo
viejo librero, que fingía estar ocupado pero nos observaba de reojo. «Aquí no», dijo. «Ven». Me guió a través de la cortina de cuentas hacia la trastienda, que era un caos de cajas y libros apilados. Subimos por una escalera de caracol de hierro hasta un pequeño apartamento en el piso de arriba. El lugar era sencillo, casi monástico, pero acogedor. Olía a té y a libros. El librero, a quien Sofía llamó tío Elías, nos siguió y nos sirvió una taza de té sin hacer preguntas. Era evidente que era su cómplice, su guardián. Una vez que nos dejó solos, Sofía finalmente se sentó y me miró, con una expresión de profunda gravedad. «Mi padrastro, Ricardo Balbuena, no es quien parece ser», comenzó. «Es un monstruo, un ladrón, un extorsionador, y yo tengo las pruebas». Me contó la historia. Su madre se había casado con Balbuena cuando Sofía era una niña. Al principio, él era encantador, el padrastro perfecto, pero con el tiempo, su verdadera naturaleza salió a la luz. Era controlador, manipulador y violento, especialmente con su madre. Ella murió hacía 2 años, oficialmente de un aneurisma cerebral, pero Sofía siempre sospechó que Balbuena tuvo algo que ver. Después de la muerte de su madre, Sofía empezó a investigar, a buscar algo que pudiera usar para escapar de su jaula de oro, y lo encontró. Descubrió que Balbuena usaba su empresa constructora como fachada para lavar dinero para gente muy peligrosa. La tarjeta de memoria contenía copias de libros de contabilidad secretos, grabaciones de conversaciones comprometedoras, pruebas de sobornos a políticos y jueces. Era suficiente para hundirlo a él y a media élite del país. «Por eso me persigue», concluyó, con la voz rota. «No es por el dinero, es porque si yo hablo, su imperio se derrumba y él pasará el resto de su vida en la cárcel». La enormidad de la situación me aplastó. Esto era mucho más grande que una simple disputa familiar. Era un nido de víboras, un pantano de corrupción que llegaba a las más altas esferas. Y yo, un simple trailero, estaba metido hasta el cuello. «¿Y qué piensas hacer?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Tengo un contacto», dijo. «Un periodista de investigación, de los pocos que quedan honestos. Se llama David Solís. He estado intentando contactarlo, pero es difícil. La gente de Balbuena vigila mis correos, mis llamadas. Por eso huí. Tenía que llegar a él en persona». De repente, todo cobró sentido. Su desesperación, su huida, su necesidad de llegar a la ciudad. No estaba corriendo hacia un refugio, estaba corriendo hacia la batalla, y yo era el vehículo que la había llevado al frente. «Pero ahora que me has encontrado, que saben que estoy en la ciudad, van a redoblar la búsqueda», dijo, el pánico volviendo a su voz. «No estoy segura aquí. Elías es mi tío abuelo, pero es un hombre mayor. No puede protegerme de ellos». Tenía razón. La librería era un escondite temporal, pero frágil. Balbuena y sus matones peinarían la ciudad, presionarían a sus contactos, y no tardarían en encontrar una conexión con un viejo librero de la Condesa. Necesitábamos movernos, necesitábamos un plan. Y en ese momento, mirándola, tan decidida y tan aterrorizada, supe que no podía abandonarla. Mi propio pasado, mi propia historia con Balbuena, me lo impedía. Esto ya no era solo su lucha. De alguna manera, ahora también era la mía. «No te vas a quedar aquí», le dije, mi voz firme, tomando una decisión que sellaría mi destino. «Y no vas a ir a ver a ese periodista sola. Esa gente es peligrosa. Si te atrapan, estás muerta». Ella me miró, sorprendida por mi repentina implicación. «¿Y qué sugieres? ¿A dónde puedo ir?». Una idea loca, descabellada, empezó a formarse en mi mente. Un lugar donde nadie se atrevería a buscarla. Un lugar que yo conocía como la palma de mi mano. Un lugar del que había huido durante años. Mi hogar, mi pueblo, con mi padre. Era la última opción, la más peligrosa emocionalmente para mí, pero quizás la única segura para ella. «Conozco un lugar», le dije, el sabor de las palabras como ceniza en mi boca. «Un lugar donde ni el diablo se atrevería a buscarte, pero no te va a gustar. Y a mí, me va a gustar todavía menos». La idea de volver a casa era como tragar vidrio. Hacía casi 10 años que no pisaba mi pueblo, San Jerónimo, un punto olvidado en el mapa del estado de Hidalgo. 10 años desde el funeral de Mateo, desde la última vez que vi a mi padre, don Anselmo Rojas. La última vez que sus ojos me miraron, no con dolor, sino con un desprecio helado que me había quebrado más que cualquier grito. Me había culpado de la muerte de su hijo predilecto, de la destrucción de su familia, y yo, ahogado en mi propia culpa, no había tenido la fuerza para defenderme. Simplemente me fui, me subí a un tráiler y empecé a conducir, convirtiendo la carretera en mi purgatorio personal. Volver ahora,
y además con la hijastra del hombre que mi padre más odiaba en el mundo. Era una receta para el desastre, pero era la única carta que tenía. ¿A dónde?, preguntó Sofía, su voz sacándome de mis pensamientos. La miré, a ella, una extraña que se había convertido en mi responsabilidad, y vi en sus ojos un reflejo de mi propio encierro. Ambos éramos prisioneros de Ricardo Balbuena, aunque de diferentes maneras. A mi pueblo, respondí finalmente. Es un lugar pequeño, aislado. Mi padre vive allí. Es un hombre difícil, pero es testarudo como una mula y conoce cada piedra de ese valle. Si alguien puede esconderte, es él. Omití la parte en la que probablemente me echaría a patadas en cuanto me viera, y a ella con más razón. Necesitaba aferrarme a la pequeña esperanza de que la sangre, o al menos el odio compartido hacia Balbuena, pudiera más que una década de resentimiento. Sofía pareció dudar. ¿Estás seguro? ¿Tu padre? No, admití con una honestidad brutal. No estoy seguro de nada, pero es mejor que esperar aquí a que te encuentren. La gente de Balbuena es de ciudad. En un pueblo como el mío, cualquier forastero destaca como una luz de neón. Tendremos la ventaja de jugar en casa. Elías, el librero, que había estado escuchando en silencio, asintió con la cabeza. El muchacho tiene razón, Sofía. Este lugar ya no es seguro. Debes irte. Y si este hombre está dispuesto a llevarte con su familia, es un riesgo que debes tomar. Su apoyo, inesperado, me dio un pequeño empujón. Quizás no estaba completamente loco. El plan era arriesgado. Teníamos que salir de la ciudad sin ser vistos. Mi tráiler estaba en el patio de la empresa, demasiado visible. Necesitábamos un coche discreto. Elías, de nuevo, resultó ser un aliado invaluable. Tengo un coche viejo en el garaje, dijo. Un Tsuru, feo como un pecado, pero funciona. Nadie se fijará en él. Es vuestro. Mientras él iba a por el coche, Sofía y yo preparamos una pequeña mochila con algo de ropa que Elías le prestó y algo de comida. El ambiente estaba cargado de una tensión febril. Cada sonido de la calle nos hacía saltar. Antes de irnos, Sofía se sentó frente a una vieja computadora en la trastienda. Tengo que intentarlo, dijo. Tengo que enviarle un mensaje a David Solís, el periodista, solo para que sepa que estoy bien y que tengo las pruebas. Usaré una red encriptada, pero aún así es un riesgo. La vi teclear rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado. Envió un mensaje corto, críptico, sin dar detalles de su ubicación. Solo una señal de vida y una promesa de contacto futuro. Salimos por la puerta trasera de la librería, a un callejón estrecho y maloliente. El Tsuru blanco estaba allí, abollado y cubierto de polvo, el vehículo de escape perfecto. Elías nos dio un abrazo a cada uno. A mí me miró a los ojos y me puso una mano en el hombro. Cuídala, muchacho. Esa niña ha sufrido demasiado. Su mirada era intensa, una transferencia de responsabilidad que acepté con un nudo en la garganta. Lo haré, prometí, y en ese momento lo sentí como un juramento sagrado. Nos subimos al coche, yo al volante, Sofía a mi lado, y nos alejamos por las calles secundarias, dejando atrás la Condesa, la ciudad y la vida que conocíamos hasta ese momento. El viaje hacia San Jerónimo, hacia mi pasado, había comenzado. Conducir el Tsuru era como pilotar una lata de sardinas con ruedas, pero su anonimato era un blindaje. Nos mezclamos con el tráfico, un coche más en el mar de vehículos que huían de la ciudad. Sofía estaba en silencio, mirando por la ventanilla, su rostro una máscara de emociones encontradas. Yo me concentraba en la carretera, pero mi mente era un torbellino. Cada kilómetro que nos acercaba a San Jerónimo era un kilómetro que me acercaba al enfrentamiento con mi padre. ¿Qué le diría? Hola, papá. Han pasado 10 años. Por cierto, te traje un problema. Las escenas de nuestra última conversación se repetían en mi cabeza como una película de terror. Sus palabras, frías y afiladas, acusándome no solo de la muerte de Mateo, sino de ser una decepción, un bueno para nada que solo sabía traer desgracias. Y yo, con 18 años y el alma rota, le había creído. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía suavemente, rompiendo el silencio. Su voz me ancló al presente. La miré de reojo. Estaba observándome con una intensidad que me desarmó. En nada, mentí, solo en el camino. Ella no me creyó. Es por tu padre, por eso estás tan tenso. Asentí, incapaz de seguir fingiendo. No nos vemos desde hace mucho tiempo. No terminamos bien. Por el accidente de tu hermano, ¿verdad?, dijo ella. Me quedé helado. ¿Cómo sabes eso? Elías me contó un poco, admitió. Sabía de tu familia, de los Rojas de Hidalgo. Sabía que Balbuena había tenido tratos con tu padre, y sabía de la tragedia. La revelación de que mi historia era conocida, de que no era un secreto tan bien guardado como yo pensaba, me hizo sentir extrañamente expuesto. Mi padre me culpa, dije, y las palabras salieron con un sabor amargo, el sabor de una herida que nunca había cicatrizado. Yo conducía esa noche. Llovía. Perdimos el control en una curva. Mateo, él no sobrevivió. Contarlo en voz alta, a ella,
a una casi extraña, fue extrañamente liberador y doloroso al mismo tiempo. No fue tu culpa, Javier, dijo ella con una certeza que me sorprendió. Los accidentes pasan, díselo a mi padre, repliqué con cinismo. Para él, yo maté a su hijo favorito, al que iba a heredar el negocio, al que tenía futuro. Yo solo era el rebelde, el problemático. La autocompasión en mi voz me dio asco, pero no pude evitarla. Era una narrativa que me había contado a mí mismo durante una década. Quizás no te culpa a ti, dijo Sofía pensativa. Quizás se culpa a sí mismo, y es más fácil proyectar esa culpa en alguien más. Sus palabras me golpearon. Nunca lo había pensado de esa manera, culparse a sí mismo. ¿Por qué? Esa noche, continué, la memoria fluyendo ahora sin control, íbamos a una reunión. Mi padre iba a firmar un acuerdo con unos socios para comprar unos terrenos y expandir el taller. Era su sueño, pero nunca llegamos. Después del accidente, los socios se echaron para atrás, y poco después, Balbuena compró esos mismos terrenos. Fue el principio del fin para mi padre. Mientras hablaba, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi cabeza de una forma nueva y aterradora. La fecha del accidente, la reunión fallida, la aparición de Balbuena. ¿Era todo una monstruosa coincidencia? ¿O había algo más? Algo que habíamos pasado por alto durante todos estos años. Llegamos a San Jerónimo al atardecer. El pueblo no había cambiado en absoluto. Las mismas casas de adobe con techos de teja roja, la misma plaza con su kiosco oxidado, la misma iglesia con su campanario a medio derrumbar. Era como entrar en una fotografía vieja, una cápsula del tiempo llena de fantasmas. Mi fantasma personal, el de Mateo, me esperaba en cada esquina, en cada calle que habíamos recorrido juntos en bicicleta. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de nostalgia y pavor. Conduje por la calle principal hasta el final del pueblo, donde estaba el taller de mi padre. Transportes Rojas e Hijos. Se leía todavía en un letrero descolorido por el sol. La palabra hijos era una daga en mi pecho. El lugar se veía descuidado. La pintura de la fachada estaba desconchada y solo había un par de camiones viejos y oxidados en el patio, donde antes había una flota bulliciosa. La ruina que Balbuena había iniciado, yo la había completado con mi ausencia. Apagué el motor del Tsuru y el silencio cayó sobre nosotros, pesado y ominoso. Es aquí, dije. Me quedé un momento mirando el lugar, reuniendo el valor para bajar. Sofía puso su mano sobre la mía. Todo va a estar bien, me aseguró, aunque su propia voz temblaba un poco. Su pequeño gesto de apoyo me dio la fuerza que necesitaba. Bajamos del coche. En ese momento la puerta del taller se abrió y apareció él, mi padre, don Anselmo Rojas. El tiempo lo había tratado con dureza. Estaba más delgado, más encorvado. Su pelo, antes negro como el azabache, ahora era casi completamente blanco, pero sus ojos, cuando se posaron en mí, eran los mismos, duros, oscuros, llenos de un dolor antiguo y un orgullo inquebrantable. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Luego su mirada se desvió hacia Sofía, que estaba de pie un poco detrás de mí, y su rostro se endureció, convirtiéndose en una máscara de pura hostilidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz ronca por el desuso o por la rabia. ¿Y quién es ella? No se dirigía a mí, sino al aire, como si mi presencia fuera una ofensa tan grande que no merecía un trato directo. Papá, empecé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Necesitamos ayuda. Él soltó una risa seca, sin alegría. ¿Ayuda? Tú nunca necesitas ayuda. Solo sabes causar problemas y luego largarte. ¿Qué nuevo desastre traes a mi puerta, Javier? Cada palabra era un golpe. Me quedé sin respuesta, la vieja culpa paralizándome. Fue Sofía quien dio un paso al frente, su miedo reemplazado por una extraña determinación. Señor Rojas, dijo con voz clara y firme, mi nombre es Sofía Castillo, y estamos aquí porque su enemigo es también el mío. Su nombre es Ricardo Balbuena. Al oír ese nombre, la expresión de mi padre cambió. La hostilidad dio paso a algo más oscuro, una mezcla de odio y, para mi sorpresa, de miedo. Nos miró a los dos, su mente trabajando a toda velocidad. La batalla acababa de empezar, y el primer frente era el corazón endurecido de mi propio padre. Don Anselmo nos observó durante un largo silencio, un silencio que pareció estirarse por toda una década de ausencia. Sus ojos iban de mi rostro al de Sofía, sopesando sus palabras, sopesando nuestra presencia en el umbral de su vida en ruinas. El nombre de Balbuena había sido la llave, la palabra mágica que había cambiado la atmósfera. Ya no era solo el regreso del hijo pródigo, era la llegada de un eco de su propia tragedia. Finalmente, con un gesto brusco de la cabeza, se hizo a un lado. «Entren», ordenó, su voz un gruñido.
No quiero que los vecinos empiecen con sus chismes. No era una bienvenida, era una tregua a regañadientes, una admisión de que la amenaza exterior era, por el momento, más importante que la guerra interior. Entramos en la casa, que estaba pegada al taller. El interior era oscuro y olía a soledad, a polvo y a recuerdos estancados. Los muebles eran los mismos que recordaba de mi infancia, pero ahora parecían gastados, cubiertos por una fina capa de abandono. En la pared principal seguía colgada la foto familiar, mi padre y mi madre, sonrientes, yo con mi mueca de adolescente rebelde, y Mateo con su sonrisa brillante, la sonrisa que iluminaba cada habitación en la que entraba. Verla fue como un puñetazo. Mi padre siguió mi mirada y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Rápidamente apartó la vista. Siéntense, dijo, señalando la mesa de la cocina. Obedecimos como dos escolares reprendidos. Él se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta, cruzado de brazos, una fortaleza de orgullo y dolor. ¿Y bien?, preguntó, su mirada fija en Sofía. Dijiste el nombre de ese desgraciado. Habla. Sofía, con una calma que me asombró, le contó su historia. Le habló de su padrastro, de la muerte de su madre, de las pruebas que había encontrado, de la persecución. Omitió los detalles más escabrosos, pero le dio lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Mientras ella hablaba, yo observaba a mi padre. Su rostro era impasible, pero sus nudillos, apretados con fuerza, lo traicionaban. Estaba escuchando cada palabra, absorbiéndola, conectándola con su propia historia de ruina. Cuando Sofía terminó, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Así que la hijastra del diablo viene a pedir refugio en la casa de uno de los hombres que él destruyó, dijo mi padre con un sarcasmo amargo. La vida tiene un sentido del humor muy retorcido. No tenía a dónde más ir, respondió Sofía con sencillez. Javier pensó que aquí estaríamos a salvo. Mi padre me lanzó una mirada fugaz, una mirada que no pude descifrar. Javier pensó, vaya, una novedad, espetó. El golpe fue bajo, pero ya estaba acostumbrado. Papá, esto es serio, intervine, mi voz más firme de lo que me sentía. Esa gente la quiere muerta, y ahora me buscan a mí también. Solo te pedimos un lugar donde escondernos unos días, hasta que podamos contactar a alguien que nos ayude. Él se pasó una mano por el pelo, un gesto de cansancio que nunca le había visto hacer. Pareció envejecer 10 años en ese instante. Este pueblo es un pañuelo, dijo, más para sí mismo que para nosotros. Cualquier cara nueva se nota a leguas. Esconderla aquí no será fácil. Lo sé, dije, pero tú conoces este lugar mejor que nadie. Conoces a la gente, los caminos, los escondites. Apelé a su orgullo, a su conocimiento del terreno, la única lengua que quizás aún entendía. Se quedó pensativo, su mirada perdida en algún punto de la pared. Podía ver la lucha en su interior. Por un lado, su instinto de protección, su odio por Valbuena. Por otro, su resentimiento hacia mí, el dolor de mi presencia recordándole constantemente a Mateo. Hay una cabaña vieja, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo, arriba en el cerro. Era de tu abuelo. Nadie ha ido allí en años. Está casi en ruinas, pero tiene techo y 4 paredes. Nadie los buscará allí. La mención de la cabaña del abuelo me trajo una oleada de recuerdos de la infancia, de veranos explorando el bosque con Mateo. Era el lugar perfecto, aislado, inaccesible en coche, un refugio olvidado por el tiempo. Está bien, acepté. Nos iremos para allá ahora mismo. No, me cortó él. Es de noche, es peligroso. Se quedarán aquí esta noche, en el cuarto de huéspedes. Mañana, antes del amanecer, los llevaré. La forma en que evitó decir el cuarto de Mateo fue como una herida abierta entre nosotros. Asentí, sin atreverme a decir nada más. La tregua se mantenía, frágil como el cristal. La cena fue un asunto tenso y silencioso. Mi padre calentó unos frijoles y nos sirvió tortillas. Comimos sin mirarnos, el único sonido el de los cubiertos contra los platos. La incomodidad era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Después de cenar, Sofía, agotada por el viaje y la tensión, se retiró al cuarto de huéspedes. Yo me quedé en la cocina, con la necesidad de decir algo, de romper ese muro de silencio que nos separaba. Mi padre estaba lavando los platos, de espaldas a mí, sus hombros rígidos. Gracias, dije en voz baja. Él no se giró. No lo hago por ti, respondió, su voz ahogada por el sonido del agua. Lo hago porque ese infeliz de Valbuena me quitó todo. Si ayudar a esta muchacha significa joderlo un poco, lo haré. Es lo único que me queda. Sus palabras, aunque duras, contenían una grieta, una admisión de su propio dolor, de su propia impotencia. Me atreví a dar un paso más. Papá, sobre lo de Mateo. Se giró de golpe, sus manos goteando agua y jabón. Sus ojos ardían con una furia que me hizo retroceder.
No te atrevas, Siseo. No te atrevas a pronunciar su nombre en esta casa. No tienes derecho. El dolor en su voz era tan crudo, tan profundo, que me dejó sin palabras. Me di cuenta de que para él, el tiempo no había pasado. La herida seguía abierta, sangrando como el primer día, y yo era la sal en esa herida. Me di la vuelta y salí al patio. Necesitaba aire. La noche estaba fría y estrellada, el cielo limpio de la contaminación de la ciudad. Me senté en los escalones del porche, sintiéndome más solo que nunca. Había vuelto a casa, pero estaba claro que mi hogar ya no existía. Poco después, la puerta se abrió y Sofía salió. Se sentó a mi lado en silencio. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato. Negué con la cabeza. Nunca debí haber vuelto, dije, mi voz rota. Solo estoy abriendo heridas viejas. Estás enfrentándolas. Me corrigió ella suavemente. Es diferente, y es más valiente que huir. La miré. A la luz de la luna su rostro parecía sereno, pero sus ojos reflejaban una profunda empatía. Había visto mi dolor, mi fractura, y no me juzgaba. En ese momento, sentí una conexión con ella que iba más allá de nuestra situación compartida. Era un entendimiento mutuo de lo que significaba estar roto por dentro. Nos quedamos allí sentados, en silencio, bajo el vasto cielo estrellado, dos almas a la deriva que habían encontrado un refugio temporal en la compañía del otro. El camino por delante era incierto y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente solo en la oscuridad. Antes del amanecer, mi padre nos despertó. Su rostro era una máscara impenetrable. Nos dio café caliente y un poco de pan. Es hora, dijo. Salimos al aire frío de la madrugada. El pueblo aún dormía, envuelto en una neblina baja. Mi padre nos guió por un sendero que salía de la parte trasera del taller y se adentraba en el cerro. El camino era empinado y rocoso. Yo cargaba la mochila con nuestras pocas pertenencias. Sofía, a pesar de su tobillo aún resentido, mantenía el paso con una determinación admirable. Mi padre caminaba adelante, sin mirar atrás, moviéndose por el terreno con la seguridad de quien lo ha recorrido 1000 veces. El silencio entre los tres era absoluto, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Después de casi una hora de caminata, llegamos a la cabaña. Estaba en un pequeño claro, rodeada de pinos altos. Era tal como la recordaba, pequeña, de madera oscura, con un porche desvencijado. Se veía abandonada, pero sólida. Mi padre abrió la puerta con una llave oxidada que sacó de su bolsillo. El interior olía a madera vieja y a encierro. Había una sola habitación, con una chimenea de piedra, una mesa, 2 sillas y un catre en un rincón. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero era un refugio. Aquí estarán seguros, dijo mi padre, su mirada recorriendo el lugar. Nadie viene por aquí. Les traeré comida y agua cada 2 días. No enciendan fuego durante el día, el humo podría verse. Y por nada del mundo, bajen al pueblo. Sus instrucciones eran precisas, militares. Era un hombre acostumbrado a pensar en términos de estrategia y supervivencia. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró. Hay un rifle viejo en el armario, dijo en voz baja, para que Sofía no lo oyera. Y munición, por si acaso. La advertencia me heló la sangre. Él también sentía que el peligro era real, inminente. Asentí, agradecido por ese gesto, una extraña forma de cuidado paternal. Luego se fue, desapareciendo entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Nos quedamos solos, Sofía y yo, en nuestra fortaleza de madera y polvo. El sol empezaba a filtrar sus primeros rayos a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo de la cabaña. El lugar era precario, pero por primera vez en días, sentí una pequeña punzada de seguridad. Estábamos escondidos, fuera del alcance de Valbuena, o eso esperábamos. Pasamos los siguientes días en una extraña rutina. Limpiamos la cabaña lo mejor que pudimos. Hicimos el catre habitable. Durante el día, hablábamos poco, siempre alerta a cualquier ruido del exterior. Por la noche, encendíamos una pequeña fogata en la chimenea, que nos daba calor y una sensación de hogar. Fue en esas noches, a la luz danzante del fuego, cuando empezamos a conocernos de verdad. Sofía me habló de su madre, de su amor por los libros, de sus sueños de ser arquitecta, sueños que Valbuena había aplastado. Yo, a mi vez, le hablé de Mateo. Le conté de nuestras travesuras de niños, de su talento para el dibujo, de su bondad infinita. Hablar de él ya no era solo doloroso, era también una forma de mantenerlo vivo. Sofía escuchaba con una atención y una compasión que me desarmaban. Estaba viendo partes de mí,
que yo mismo había mantenido ocultas durante años. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas, me atreví a preguntarle algo que me rondaba la cabeza. ¿Qué piensas hacer con la tarjeta de memoria? ¿Con las pruebas? Ella suspiró, su mirada perdida en la distancia. Tengo que dársela a David Solís. Es la única manera de que la verdad salga a la luz y de que Balbuena pague por lo que ha hecho. Pero no sé cómo contactarlo de forma segura desde aquí. La frustración en su voz era palpable. Estábamos a salvo, pero también estábamos atrapados, aislados del mundo. La tarjeta de memoria, nuestra única arma, era inútil si no podíamos hacerla llegar a las manos adecuadas. Esa noche, no pude dormir. La sensación de impotencia me consumía. Daba vueltas en el catre, pensando en Sofía, en mi padre, en Balbuena, en Mateo. Todo estaba conectado, un nudo gordiano de dolor y secretos. Me levanté y salí al porche. La luna llena bañaba el bosque con una luz plateada y fantasmal. Y entonces, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea peligrosa, que requería que rompiera mi promesa a mi padre. Pero quizás era la única salida. Volví a entrar en la cabaña. Sofía estaba despierta, sentada junto al fuego apagado. Javier, ¿qué pasa? Tengo un plan, le dije, mi voz llena de una nueva determinación. Un plan para hacer llegar tu mensaje, pero voy a necesitar tu ayuda, y voy a tener que volver al mundo del que huimos. El plan era simple en su concepción, y terriblemente arriesgado en su ejecución. Iba a bajar al pueblo, no a mi casa, sino a un pequeño café internet que recordaba de mi adolescencia, si es que todavía existía. Desde allí, usando una conexión pública, intentaríamos contactar de nuevo al periodista, David Solís. Era una locura. Rompería la regla de oro que mi padre nos había impuesto, no ser vistos, pero la inacción nos estaba matando lentamente. Sofía al principio se opuso. Es demasiado peligroso, Javier. Si te ven, si te reconocen, es más peligroso quedarse aquí sin hacer nada. La interrumpí. Balbuena no va a dejar de buscar. Tarde o temprano alguien hablará. Alguien conectará los puntos. El tiempo se nos acaba. Tenemos que actuar. Vio la determinación en mis ojos y finalmente asintió, su rostro pálido pero resuelto. Está bien, lo haremos, pero iré contigo. No, dije rotundamente. Tú te quedas aquí. Eres a quien buscan. Yo solo soy un fantasma en este pueblo. Si me muevo con cuidado, nadie tiene por qué reconocerme. Discutimos durante un rato, pero al final, la lógica se impuso. Ella era el objetivo principal. Su presencia en el pueblo sería una sentencia de muerte para ambos. Acordamos que yo iría solo, al amparo de la noche. Le daría la tarjeta de memoria. Si algo me pasa, le dije repitiendo sus propias palabras de aquella noche en la Condesa, tírala, desaparece, no dejes que la encuentren. Ella tomó la pequeña tarjeta, sus dedos rozando los míos. No te pasará nada, dijo con una convicción que no sentía. Vuelve, por favor. La promesa en su mirada era un ancla, una razón para no cometer ninguna estupidez. Esperé a que la noche fuera completa, una oscuridad sin luna. Me puse una gorra vieja y una chaqueta oscura. Antes de irme, revisé el rifle que mi padre había mencionado. Estaba allí, en el fondo de un armario, envuelto en una manta. Era un Winchester viejo, pero bien aceitado. Tomé un puñado de balas y me las metí en el bolsillo. No pensaba usarlo, pero su peso me daba una extraña sensación de seguridad. Me despedí de Sofía con un gesto y me deslicé en la noche. Bajar el cerro en la oscuridad fue una prueba de nervios. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, me hacía saltar. Me sentía como un ladrón, un intruso en mi propia tierra. Finalmente, llegué a las afueras del pueblo. Las calles estaban desiertas, las casas a oscuras. Me moví pegado a las paredes, como una sombra, mi corazón latiendo al ritmo de mis pasos sigilosos. El café internet, Navegamundo, seguía allí, su letrero de neón parpadeando con una luz azul enfermiza. Era el único lugar con luz en toda la calle. A través del cristal, vi a un par de adolescentes jugando a algún videojuego violento, sus rostros iluminados por el resplandor de las pantallas. El dueño, un hombre flaco y con gafas que no reconocí, cabeceaba detrás del mostrador. Respiré hondo y entré. Pagué por media hora de conexión, intentando no levantar la vista, y me senté en la cabina más alejada, de espaldas a la puerta. Mis manos temblaban mientras introducía la tarjeta de memoria en la ranura de la computadora. Accedí a los archivos. Eran exactamente lo que Sofía había descrito. Hojas de cálculo, documentos escaneados, archivos de audio. Un universo de corrupción contenido en unos pocos megabytes. Abrí un correo electrónico anónimo y redacté un mensaje para David Solís, usando la dirección que Sofía me había dado. Tengo lo que buscas, escribí. Las pruebas contra B. Estoy en riesgo. Necesito reunirme contigo, pero tiene que ser en mis términos, en un lugar seguro. Dudé un momento, pensando en un lugar. Tenía que ser público.
pero anónimo, neutral. Estación de autobuses de Pachuca, mañana a las 12 del mediodía. Cerca de la taquilla de la línea Estrella Blanca. Lleva un periódico La Jornada en la mano izquierda. Si veo algo sospechoso, me iré. Adjunté uno de los archivos de audio al correo, uno no demasiado incriminatorio, pero lo suficiente para demostrar que no iba de farol, una prueba de vida. Lo envié y esperé. Los minutos se hicieron eternos. Miraba la pantalla, actualizando la bandeja de entrada cada pocos segundos. Los adolescentes gritaban en la otra esquina. El dueño roncaba suavemente. Mi tiempo se estaba acabando. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, llegó la respuesta. Una sola palabra. Confirmado. Un torrente de alivio me recorrió. Había funcionado. Teníamos una oportunidad. Borré el historial. Saqué la tarjeta de memoria y pagué el resto de mi tiempo. Salí del local y me sumergí de nuevo en la oscuridad. El camino de vuelta a la cabaña se me hizo más ligero. La adrenalina reemplazada por una chispa de esperanza. Pero cuando estaba a punto de entrar en el sendero del cerro, vi algo que me heló la sangre. Una camioneta negra, idéntica a la que nos había seguido en la carretera, estaba estacionada en una calle lateral, cerca del taller de mi padre. Estaban aquí, nos habían encontrado. El pánico me atenazó. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Nos habían seguido desde la ciudad. ¿Alguien en el pueblo había hablado? 1000 preguntas sin respuesta se agolparon en mi cabeza. Mi primer instinto fue correr, subir a la cabaña y advertir a Sofía, pero me detuve. Si subía podrían seguirme, los llevaría directamente a ella. No, tenía que alejarlos, tenía que crear una distracción. Miré la camioneta, las luces estaban apagadas, pero podía intuir 2 siluetas dentro. Estaban vigilando la casa de mi padre, esperando un movimiento. Tenía que hacer algo, y rápido. Recordé los camiones viejos en el patio del taller. Uno de ellos, un Dina destartalado, a veces tenía problemas con el sistema eléctrico. Una idea desesperada, peligrosa, cruzó mi mente. Rodeé la manzana, moviéndome por los patios traseros, hasta llegar a la parte de atrás del taller. Salté la cerca baja, mi corazón en la garganta. Me acerqué al viejo Dina, rezando para que la batería no estuviera completamente muerta. Abrí la cabina, que apestaba a aceite y a óxido, y busqué a tientas los cables bajo el tablero. Mis manos, acostumbradas a la mecánica de los camiones, trabajaron por instinto. Encontré los cables de la bocina y los pelé con mi navaja. Los uní, creando un cortocircuito. La bocina del camión estalló en la noche. Un sonido estridente, agudo, que rasgó el silencio del pueblo. Duró solo un segundo antes de que el fusible se quemara, pero fue suficiente. Las luces de las casas cercanas se encendieron. Un perro empezó a ladrar frenéticamente. Había roto la calma. Me escondí detrás de otro camión, mi corazón latiendo con fuerza. Vi cómo las puertas de la camioneta negra se abrían. 2 hombres bajaron. Uno de ellos era el de la cicatriz. Miraron hacia el taller, confundidos y alarmados por el ruido repentino. En ese momento, la puerta de la casa de mi padre se abrió, y él salió al porche, con una escopeta en las manos. «¿Quién anda ahí?», gritó al aire, su voz resonando en la noche. Los 2 hombres se miraron, sorprendidos por la aparición de un viejo armado. No esperaban resistencia. Se metieron rápidamente en su camioneta y se alejaron a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad. Mi padre se quedó en el porche, vigilante, hasta que el sonido del motor se desvaneció. Mi distracción había funcionado. Los había asustado, al menos por ahora, pero sabía que volverían. Y ahora, no solo nos buscaban a Sofía y a mí, ahora mi padre también estaba en su punto de mira. La guerra había llegado a casa. Subí el cerro corriendo, sin importarme el ruido, la adrenalina bombeando en mis venas. Llegué a la cabaña sin aliento. Abrí la puerta de golpe. Sofía estaba de pie, con el rifle en las manos, pálida como un fantasma. Había oído la bocina, los ladridos. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz temblando. Le conté todo, deprisa: el correo, la cita en Pachuca, la camioneta, los hombres de Balbuena, mi padre. Su rostro pasó del miedo a la determinación. «Tenemos que irnos», dijo, «ahora mismo. No podemos poner a tu padre en más peligro». Tenía razón. Quedarnos allí era sentenciarlo. «Iremos a Pachuca», decidí. «Nos encontraremos con Solís. Le daremos la tarjeta. Es nuestra única salida». No teníamos tiempo que perder. Metimos lo poco que teníamos en la mochila. Sofía se guardó la tarjeta de memoria en un bolsillo oculto de su pantalón. Antes de salir, miré la cabaña, nuestro pequeño refugio. Se sentía como si hubieran pasado meses allí dentro, no días. Salimos a la noche. No podíamos usar el sendero principal. Era demasiado obvio. Tendríamos que abrirnos paso a través del bosque, campo a través, hasta llegar a la carretera principal, lejos del pueblo. Era un camino más largo y difícil, pero más seguro. Empezamos a caminar,
la oscuridad del bosque envolviéndonos. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio. Ya no éramos solo fugitivos. Éramos soldados en una guerra que no habíamos elegido, marchando hacia una batalla incierta, con la esperanza como única arma y la noche como única aliada. El encuentro en Pachuca lo era todo. Era nuestra salvación o nuestra tumba. El viaje a través del bosque fue una pesadilla. La maleza nos arañaba la cara y la ropa. Las ramas bajas parecían garras intentando detenernos. Sofía, a pesar de su tobillo, se movía con una tenacidad que me dejaba sin aliento, impulsada por la pura adrenalina y la voluntad de sobrevivir. Yo iba delante, abriendo camino, usando las estrellas como guía para no perder el norte. Después de lo que parecieron horas de esfuerzo agotador, llegamos al borde de la carretera principal, la cinta de asfalto brillando débilmente bajo la luz de la luna. Estábamos a varios kilómetros de San Jerónimo, en un tramo desolado. Ahora venía la parte más arriesgada, conseguir transporte. No podíamos simplemente pararnos a hacer autostop. Cualquier coche que se detuviera podría ser una trampa. Nos escondimos entre unos matorrales, esperando. Vimos pasar algunos coches, un par de camiones. El tiempo corría en nuestra contra. El amanecer no tardaría en llegar, y con él, la luz que nos haría visibles. Finalmente, a lo lejos, vimos las luces de un camión de carga que se acercaba lentamente, como si tuviera problemas. Era un viejo tortón, de esos que transportan verduras y frutas a los mercados. Cuando pasó a nuestro lado, vi que el conductor era un hombre mayor, con cara de cansancio. Era una apuesta, pero no teníamos más opciones. Salí a la carretera y le hice señas. El camión frenó con un chirrido de aire comprimido, deteniéndose unos metros más adelante. Corrí hacia la ventanilla. «Por favor, señor», le dije al conductor, intentando parecer desesperado pero no amenazante. «Mi esposa y yo, se nos descompuso el coche. ¿Nos podría dar un aventón a la próxima gasolinera?» El viejo me miró con ojos cansados y desconfiados. Su mirada se desvió hacia Sofía, que se acercaba cojeando, intentando parecer lo más lamentable posible. El conductor suspiró. «Está bien, suban», dijo, «pero solo hasta el cruce de Ixmiquilpan. De ahí no paso». Era más que suficiente. Le dimos las gracias efusivamente y subimos a la cabina, que olía a cebollas y a tierra. El viaje fue silencioso. El conductor no hizo preguntas, y nosotros no ofrecimos información. Nos dejó en el cruce, una intersección polvorienta con una parada de autobuses destartalada. Desde allí, tomamos un autobús de segunda clase, de esos que paran en cada pueblo, hasta Pachuca. El viaje fue un suplicio, cada parada una nueva fuente de ansiedad, cada pasajero nuevo una posible amenaza, pero nadie pareció fijarse en nosotros. Éramos solo dos personas más, dos rostros anónimos en la multitud. Llegamos a la terminal de autobuses de Pachuca poco antes de las 11 de la mañana. El lugar era un caos de gente, de gritos de vendedores, de anuncios por los altavoces. El ruido y la multitud nos envolvieron. Un camuflaje perfecto. Buscamos la taquilla de Estrella Blanca y nos situamos cerca, fingiendo estudiar los horarios. Yo compré un periódico La Jornada en un kiosco y lo sostuve en mi mano izquierda, tal como había indicado en el correo. Ahora solo quedaba esperar. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Cada minuto era una pequeña tortura. Observaba a la gente, buscando cualquier señal de peligro, cualquier mirada que se detuviera en nosotros más de lo debido. Sofía estaba a mi lado, rígida, sus ojos escaneando la multitud con la misma intensidad que los míos. A las 12 en punto lo vi, un hombre de unos 40 y tantos, delgado, con gafas y una gabardina que parecía demasiado grande para él, se acercaba a la taquilla. No llevaba ningún periódico. Mi corazón se hundió. ¿Era una trampa? ¿Nos habían engañado? El hombre miró a su alrededor con aire nervioso y luego sacó un teléfono móvil. Justo en ese momento, otro hombre, más joven, se le acercó y le dijo algo al oído. El hombre de la gabardina asintió y ambos empezaron a caminar hacia la salida, mirando a su alrededor de forma sospechosa. Eran ellos, eran de Balbuena, nos habían tendido una emboscada. «Vámonos», le susurré a Sofía, tomándola del brazo. «Nos han descubierto». Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar rápidamente hacia la salida opuesta, intentando mezclarnos con la marea de gente. Pero era tarde. Oí un grito a mis espaldas. «¡Ahí están! ¡Deténganlos!». El caos se desató. La gente empezó a gritar, a correr, sin saber qué pasaba. Nos abrimos paso a empujones, el pánico dándonos una fuerza desesperada. Los hombres de Balbuena nos perseguían, derribando a gente en su camino. Estábamos a punto de llegar a la salida cuando uno de ellos me alcanzó, agarrándome del hombro. Me giré y le di un codazo en el estómago con todas mis fuerzas. El hombre se dobló, sin aliento, y yo aproveché para seguir corriendo. Salimos a la calle, al sol cegador, al ruido del tráfico. No teníamos a dónde ir, estábamos atrapados. De repente, un coche frenó
bruscamente a nuestro lado, un tsuru, igual de destartalado que el de Elías. La puerta del copiloto se abrió. ¡Suban! ¡Rápido! El conductor era un hombre que no reconocí, pero en su rostro había una urgencia que no dejaba lugar a dudas. No lo pensamos dos veces. Nos metimos en el coche, yo delante, Sofía detrás. El coche arrancó con un chirrido de llantas justo cuando los hombres de Balbuena salían de la terminal. ¿Quién es usted?, le pregunté al conductor, mi voz entrecortada por la carrera. El hombre me miró de reojo. Soy David Solís, dijo, y acaban de salvarme el pellejo tanto como yo a ustedes. Balbuena también me había tendido una trampa. Era él, el periodista. Había recibido mi mensaje, pero también había sido lo suficientemente inteligente como para no acudir solo y desarmado. Nos alejamos a toda velocidad por las calles de Pachuca. Solís conducía con una habilidad sorprendente, metiéndose por callejones y calles secundarias para perder a cualquiera que pudiera seguirnos. ¿Tienen la información?, preguntó, sin apartar la vista del camino. Sofía se inclinó hacia adelante y le tendió la pequeña tarjeta de memoria. Aquí está todo, dijo. Solís la tomó y la guardó en el bolsillo de su camisa. Bien, dijo con una mezcla de alivio y excitación profesional. Con esto podemos acabar con él. Pero yo sabía que no era tan sencillo. No podemos, dije. Balbuena tiene gente en todas partes. En la policía, en los juzgados. Si entregas esto, lo enterrarán, desaparecerá, y nosotros con él. Solís me miró por el espejo retrovisor. Entonces, ¿qué propones, trailero? Porque esconderse para siempre no parece un gran plan. Tenía razón. Necesitábamos un plan mejor. Un plan para asegurarnos de que la información no solo saliera a la luz, sino que explotara con tanta fuerza que nadie pudiera contener la onda expansiva. Y mientras el tsuru nos llevaba a un lugar seguro que Solís conocía, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Una idea que nos llevaría de vuelta al origen de todo, a la fuente del poder de Balbuena. Hay que golpear donde más le duela, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, no en su reputación, en su bolsillo y en el de sus socios. Tenemos que hacer que sus propios aliados se vuelvan contra él. Solís y Sofía me miraron, intrigados. El juego había cambiado. Ya no se trataba de huir, se trataba de contraatacar, y yo, sin saber muy bien cómo, me había convertido en el estratega de una guerra que podía costarnos la vida, pero que también podía darnos la libertad. David Solís nos llevó a una pequeña casa de seguridad en un barrio obrero de Pachuca. Era un lugar anónimo, una de esas casas de interés social todas iguales, perfecta para pasar desapercibido. Dentro, el lugar estaba equipado con lo esencial, varias computadoras, una impresora, un escáner y una cafetera que parecía funcionar sin descanso. Solís era un hombre nervioso y enérgico, un sabueso de la información que parecía vivir a base de cafeína y adrenalina. En cuanto entramos, insertó la tarjeta de memoria en una de sus computadoras y sus ojos se iluminaron al ver el contenido. Dios mío, murmuró, pasando rápidamente por los archivos. Esto es la caja de Pandora. Aquí hay de todo. Lavado de dinero, sobornos, extorsión, nombres, fechas, cuentas bancarias. Es una obra de arte de la corrupción. Mientras él se sumergía en el tesoro de datos, Sofía y yo intentábamos asimilar lo que acababa de pasar. Habíamos escapado por los pelos. La traición en la estación de autobuses nos había dejado claro que no podíamos confiar en nadie. Tu idea de no entregar esto directamente a las autoridades era correcta, admitió Solís, sin apartar la vista de la pantalla. Con la mitad de los nombres que estoy viendo aquí, la evidencia desaparecería en una hora y nosotros apareceríamos en una zanja. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Sofía. Javier dijo algo de golpear a sus socios. Solís se reclinó en su silla, pensativo. Tiene razón, publicar esto de golpe sería un escándalo, pero los poderosos son expertos en capear escándalos. Tenemos que crear un pánico, una desconfianza entre ellos, hacer que la tripulación abandone el barco antes de que se hunda, y que en el proceso se lleven a Balbuena con ellos. Mi plan era arriesgado, pero se basaba en una premisa simple. La lealtad entre criminales dura solo mientras el dinero fluye. La tarjeta de memoria contenía información sobre las operaciones de lavado de dinero de Balbuena, en las que participaban varios empresarios y políticos de alto nivel. Tenemos que filtrar la información, expliqué, pero no a la prensa, directamente a los implicados. Enviar a cada uno de ellos una pequeña prueba de que sabemos lo que han hecho, una prueba que involucre a otro de sus socios. Sembrar la duda, la sospecha, hacerles creer que Balbuena los va a traicionar, o que otro de los socios está colaborando con las autoridades. La idea era crear una guerra interna, una implosión, que ellos mismos, en su pánico por salvarse, destrozaran la red de Balbuena desde dentro. Solís sonrió por primera vez,
una sonrisa de depredador. Me gusta, dijo. Es maquiavélico, es perfecto. Durante las siguientes horas, los tres trabajamos sin descanso. Solís, con su pericia técnica, creó cuentas de correo electrónico encriptadas y sistemas para enviar los mensajes de forma anónima. Sofía, que conocía a muchos de los implicados por las reuniones sociales de su padrastro, nos ayudó a identificar a los eslabones más débiles, a los más nerviosos, a los que probablemente se quebrarían primero. Yo, con mi lógica de camionero, de pensar en rutas y consecuencias, ayudé a diseñar la estrategia de la filtración. ¿A quién enviar qué y en qué orden? Para maximizar el caos. Fue un trabajo en equipo extraño y sorprendentemente eficaz. El periodista, la heredera y el trailero, unidos contra un enemigo común. Enviamos el primer correo a un constructor rival de Balbuena, adjuntando una grabación en la que Balbuena se burlaba de él con un político local. Al político le enviamos una hoja de cálculo que mostraba cómo Balbuena desviaba fondos de un proyecto que compartían. A un banquero suizo, le mandamos una copia de una transferencia que lo implicaba directamente en el lavado de dinero. Y así sucesivamente, pequeñas dosis de veneno digital, enviadas a las bandejas de entrada de los hombres más poderosos del país. Después de enviar la primera oleada, solo nos quedaba esperar. La tensión en la pequeña casa era palpable. ¿Funcionaría? ¿O solo habíamos conseguido enfurecer aún más a la bestia? La respuesta no tardó en llegar. A la mañana siguiente, los portales de noticias financieras empezaron a bullir. Las acciones de la empresa de Balbuena cayeron en picado, sin razón aparente. Luego, un conocido columnista político publicó un tuit críptico sobre traiciones en las altas esferas. El pánico había comenzado. Los socios de Balbuena, al recibir nuestras postales anónimas, empezaron a moverse para protegerse. Empezaron a vender sus acciones, a retirar su dinero, a cortar lazos con Balbuena de la forma más discreta pero rápida posible. Estábamos desangrando su imperio sin disparar una sola bala. Balbuena, aislado y viendo cómo su red de seguridad se desmoronaba, se volvería más desesperado, y un animal desesperado es más peligroso. Ahora viene la parte difícil, dijo Solís, su rostro serio. Balbuena sabe que estamos detrás de esto, y sabe que la única persona que podría tener toda esta información es Sofía. Va a venir a por ti con todo lo que tiene, y ya no se andará con rodeos, ya no querrá la tarjeta de memoria, querrá eliminar a la fuente. La advertencia flotó en el aire, helada. Teníamos que movernos de nuevo, pero ¿a dónde? Ya no había escondites seguros. Balbuena pondría a toda su gente a buscarnos, a nosotros tres. Fue entonces cuando mi teléfono, un viejo celular de prepago que apenas usaba, sonó. El número era desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno, dije con cautela. La voz al otro lado de la línea me dejó paralizado. Era mi padre. Javier, dijo su voz tensa, urgente. Tienes que escucharme. Han vuelto. No los hombres de la camioneta. Otros, más profesionales, han estado haciendo preguntas en el pueblo, ofreciendo dinero. Buscan a una muchacha y a un hombre que la acompaña. Te han descrito. Mi sangre se heló. Papá, tienes que salir de ahí. Vete a casa de la tía Elena, en Querétaro, ahora mismo. No me iré, respondió con su terquedad habitual. Esta es mi casa, pero no te llamaba por eso. Te llamaba para advertirte. Uno de los hombres que preguntó por ti mencionó algo. Dijo que Balbuena estaba muy interesado en el accidente de Mateo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? ¿Por qué? Eso fue hace 10 años. No lo sé, dijo mi padre, y por primera vez en mi vida, oí miedo en su voz. Pero creo que hay algo que no sabemos. Algo sobre esa noche. Javier, ten mucho cuidado. Creo que esto es más grande de lo que imaginamos. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. ¿Por qué Balbuena estaría interesado en el accidente de Mateo? ¿Qué conexión podría haber? Las palabras de mi padre, hay algo que no sabemos, resonaron en mi cabeza. Y de repente, un recuerdo olvidado, una pieza del rompecabezas que había estado fuera de lugar durante una década, encajó con una claridad brutal. La noche del accidente, la reunión a la que íbamos, el trato que mi padre iba a firmar, los terrenos que Balbuena compró después, todo estaba conectado. Solís, le dije, mi voz apenas un susurro. Busca en esos archivos, busca cualquier cosa relacionada con la fecha del accidente de mi hermano. 14 de octubre de 2014. Cualquier transacción, cualquier comunicación, cualquier cosa relacionada con San Jerónimo o los terrenos del valle. Solís, al ver la urgencia en mi rostro, se puso a teclear frenéticamente. Sofía me miraba, confundida. Le expliqué rápidamente la llamada de mi padre, mi sospecha creciente. Los minutos pasaban. Solís buscaba, cruzaba datos, abría archivos encriptados, y entonces se detuvo. Lo encontré, dijo en voz baja. Javier,
creo que tienes que ver esto. Me acerqué a la pantalla. Era un correo electrónico, enviado desde una cuenta personal de Balbuena a su abogado, fechado el 15 de octubre de 2014, el día después del accidente. El asunto era, problema solucionado. El cuerpo del correo era corto y escalofriante. El asunto de Rojas está resuelto. El hijo mayor se encargó del problema por nosotros, aunque de forma un poco más permanente de lo planeado. El camino está despejado para la adquisición. Procede como acordamos. Leí el correo 1, 2, 3 veces. El aire se me escapó de los pulmones. El hijo mayor se encargó del problema por nosotros. Se refería a mí, de forma más permanente de lo planeado. Se refería a la muerte de Mateo. No fue un accidente, o no del todo. Nos habían saboteado, nos habían sacado de la carretera para impedir que llegáramos a esa reunión. Y yo, durante 10 años, había cargado con una culpa que no era mía, era de él, de Ricardo Balbuena. La revelación fue como una explosión nuclear en mi alma. El dolor, la rabia, la culpa, todo se mezcló en una emoción tan intensa que me dejó ciego y sordo por un instante. No solo había arruinado a mi padre, había matado a mi hermano, y me había usado a mí, a mi dolor y a mi trauma, como el arma perfecta para encubrir su crimen. Sofía puso una mano en mi espalda, su rostro lleno de horror y compasión. Javier, lo siento tanto, pero yo no podía oírla. Solo podía oír la risa de Mateo, ver su rostro en mis recuerdos, sentir el peso de una década de luto y autodesprecio. Y todo era una mentira orquestada por el hombre al que ahora estábamos acorralando. Esto ya no era por justicia, ya no era por Sofía, esto era personal, esto era por Mateo. Y juré, en ese momento, que no descansaría hasta ver a Ricardo Balbuena pagar por lo que había hecho, no solo con la cárcel, con todo lo que tenía. La verdad sobre la muerte de Mateo me cambió. La culpa que me había definido durante una década se evaporó, reemplazada por una rabia fría y afilada. Era una claridad terrible, un propósito que me consumía. Miré a Solís, mi rostro una máscara de determinación. Ya no vamos a escondernos, dije. Vamos a acabar con esto. Vamos a ir por él. Solís y Sofía intercambiaron una mirada preocupada. Javier, tienes que calmarte, dijo Sofía suavemente. No puedes actuar movido por la venganza. Eso es lo que él querría. No es venganza, repliqué, mi voz sonando extraña, distante. Es justicia, por mi hermano, y por tu madre, y por todos los que ha destruido. Vamos a usar esta información no solo para exponerlo, sino para atraparlo, en persona. El nuevo plan era audaz hasta la locura. Íbamos a usar la información que teníamos para tenderle una trampa a Balbuena. Íbamos a obligarlo a salir de su fortaleza, a venir a nosotros. Solís encontró el cebo perfecto en los archivos. Un plan de Balbuena para una última y masiva operación de lavado de dinero. Una transacción de millones de dólares que debía ocurrir en los próximos días a través de una cuenta offshore. Era su jugada final para sacar su fortuna del país antes de que todo se derrumbara. Vamos a sabotear la transferencia, explicó Solís, pero de una manera que parezca que el culpable es su principal socio en esta operación, un banquero corrupto llamado Morales. Y luego, le haremos una oferta a Balbuena. La oferta era simple. Le venderíamos la única copia de la tarjeta de memoria a cambio de una parte del dinero que iba a lavar. Sería un intercambio, su libertad por nuestro silencio. Por supuesto, era una mentira. Le daríamos una tarjeta falsa, y el encuentro sería una trampa para que la policía, una unidad especial y de confianza que Solís conocía, lo atrapara con las manos en la masa, intentando comprar evidencia y probablemente intentando matarnos. Para que Balbuena mordiera el anzuelo, el encuentro tenía que ser en un lugar que él considerara seguro, un lugar que él controlara, y solo había un lugar así, un lugar que resonaba con ecos de tragedia para mí y de poder para él. Los terrenos que le había robado a mi padre en San Jerónimo. Allí había construido una de sus muchas propiedades, una hacienda de lujo que usaba para sus negocios sucios. Es una locura, Javier, dijo Sofía, su voz llena de angustia. Volver allí es un suicidio. Es su territorio. Exactamente, respondí. Se sentirá seguro, arrogante, bajará la guardia. Es la única manera de que venga en persona. Sabía que le estaba pidiendo demasiado. Le estaba pidiendo que volviera al lugar que representaba la ruina de mi familia, el epicentro de nuestro dolor. Pero ella, después de mirarme a los ojos y ver que mi decisión era inquebrantable, asintió. Está bien, dijo. Confío en ti. Su confianza era un peso y una bendición. Solís, por su parte, estaba pálido pero excitado. Si esto funciona, dijo, será la historia de mi vida, o el final de ella. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparación. Solís contactó a su fuente, un comandante de una unidad de delitos financieros llamado Vargas, un hombre que tenía una vieja rencilla con Balbuena. Le explicó el plan, le mostró una parte de las pruebas. Vargas, aunque escéptico,
Aceptó colaborar. La trampa estaba montada. Enviamos el mensaje a Balbuena, haciéndole creer que éramos el banquero Morales, traicionándolo. Le ofrecimos el trato, la tarjeta de memoria por $5 millones, a entregar en su hacienda de San Jerónimo en 48 horas. La respuesta de Balbuena fue casi inmediata. Acepto. Había mordido el anzuelo. El viaje de regreso a San Jerónimo fue el más tenso de todos. Íbamos en el coche de Solís, un vehículo diferente esta vez. Sofía y yo en el asiento trasero. El silencio era denso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Cuando entramos en los límites del pueblo, mi corazón empezó a latir con fuerza. Pasamos por el taller de mi padre. Se veía vacío, silencioso. Recé para que hubiera hecho caso a mi advertencia y se hubiera ido. No podría soportar que le pasara algo. Solís condujo directamente hacia la hacienda de Balbuena, que estaba en las afueras, en los mismos terrenos donde mi padre había soñado construir su futuro. Verla fue como una bofetada. Era un monstruo de mal gusto, una fortaleza moderna y ostentosa que contrastaba brutalmente con la humildad del paisaje. Nos detuvimos a una distancia prudente, en un camino de tierra, donde el equipo del comandante Vargas ya estaba tomando posiciones, ocultos entre los árboles y la maleza. Vargas, un hombre corpulento y de rostro adusto, se acercó a nuestro coche. «Mis hombres están listos», nos informó. «Ustedes dos», dijo, señalándonos a Sofía y a mí. «Entrarán solos, como acordamos. Llevarán micrófonos y rastreadores. Nosotros entraremos en cuanto tengan la confesión o en cuanto él les entregue el dinero. Si algo sale mal, digan la palabra clave, Mateo, y entraremos sin dudar». La elección de la palabra clave fue mía. Se sentía correcto. El nombre de mi hermano sería la señal que desataría la justicia. Me puse el micrófono, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Miré a Sofía. Estaba pálida, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «¿Lista?», le pregunté. Ella asintió. «Nací lista para esto». Nos dimos la mano. Un pacto silencioso. Esto era todo. El final del camino. Caminamos por el largo camino de entrada de la hacienda. 2 guardias armados nos detuvieron en la puerta. Nos registraron, buscando armas, pero no los micrófonos. Nos condujeron al interior, a un patio lujoso con una fuente en el centro. Y allí, esperándonos, estaba él, Ricardo Balbuena. En persona, era más imponente que en la televisión. Alto, bronceado, con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. A su lado, como un perro de presa, estaba el hombre de la cicatriz. «Vaya, vaya», dijo Balbuena, su voz suntuosa y llena de desprecio. La hijastra pródiga y su chofer. No esperaba que el famoso Morales fuera tan joven y rudo. Se refería a mí. «Morales no pudo venir», respondí, mi voz fría como el hielo. «Nos envió a nosotros a cerrar el trato». Balbuena se rió. «Entiendo. La discreción. Me parece bien». Su mirada se posó en Sofía, y por un instante vi un destello de algo parecido al afecto, rápidamente reemplazado por la frialdad. «Sofía, Sofía, tantos problemas por nada. Podrías haber tenido todo lo que quisieras. Solo tenías que obedecer. Quería ser libre», respondió ella, su voz temblando pero firme. «Algo que tú nunca entenderás. La libertad es una ilusión para los pobres», replicó Balbuena. «Pero basta de sentimentalismos. ¿Tienen lo que prometieron?». Asentí. «¿Y tú? ¿Tienes lo nuestro?». Señaló un maletín de aluminio que estaba sobre una mesa. $5 millones, contados. «Ahora, la tarjeta». «Primero, una garantía», dije, dando un paso al frente. «Quiero oírlo de ti. Quiero que me confirmes que esta tarjeta contiene todo, incluyendo los detalles de cómo te deshiciste de un viejo transportista y su hijo hace 10 años para conseguir estos mismos terrenos». La sonrisa de Balbuena vaciló. Me miró con más atención, como si me viera por primera vez. «¿Y tú quién demonios eres para preguntar eso?». «Soy el hijo mayor de Anselmo Rojas», dije, y mi nombre pareció resonar en el patio. «Soy Javier Rojas, y el chico al que mataste en esa carretera era mi hermano». La revelación lo dejó sin palabras por un segundo. Una serie de emociones cruzaron su rostro: sorpresa, comprensión y finalmente una diversión cruel. Se echó a reír, una risa gutural, horrible. «Así que de eso se trata todo esto. Una pequeña venganza familiar. Qué conmovedor». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a licor caro. «Sí, lo recuerdo», siseó. «Tu padre era una piedra en mi zapato. Y tu hermano, un daño colateral. Un accidente muy oportuno. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que tú, el bueno para nada, el hijo problemático, fuiste mi coartada perfecta. Tu culpa,
tu huida. Me ahorraste millones en sobornos. Debería darte las gracias. Cada palabra era un clavo ardiendo en mi corazón, pero lo tenía. Había confesado. Miré a Sofía, y en sus ojos vi la señal. Era el momento. Mateo, dije, mi voz clara y fuerte, resonando en el micrófono oculto. En ese instante, todo sucedió a la vez. Las puertas de la hacienda se abrieron de golpe, y los hombres de Vargas irrumpieron en el patio, gritando, «¡Policía! ¡No se muevan!». Balbuena se quedó paralizado por la sorpresa, su rostro una máscara de incredulidad. El hombre de la cicatriz reaccionó más rápido, sacó un arma y apuntó, no a los policías, sino a Sofía. Pero yo fui más rápido, me abalancé sobre él, desviando el arma justo cuando disparaba. La bala se perdió en el aire. Luchamos en el suelo, un torbellino de puñetazos y gruñidos. Era fuerte, pero mi rabia era más fuerte. Lo golpeé una y otra vez, hasta que quedó inmóvil. Cuando me levanté, jadeando, la escena estaba bajo control. Balbuena estaba en el suelo, con la rodilla de Vargas en su espalda, siendo esposado. Sus ojos, al encontrarse con los míos, ya no tenían arrogancia, solo un odio puro, impotente. Había perdido, lo habíamos vencido. Me acerqué a Sofía, que estaba temblando, y la abracé con fuerza. Se acabó, le susurré al oído. Se acabó. Y mientras los policías se llevaban a Balbuena y a sus hombres, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la hacienda construida sobre la tumba de mis sueños familiares, sentí que el peso de una década finalmente se levantaba de mis hombros. No era alegría lo que sentía, ni triunfo. Era una calma profunda, una paz extraña y dolorosa. La justicia, por fin, había encontrado su camino. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones, de reuniones con abogados, de flashes de cámaras. La historia explotó en los medios. El cártel de Balbuena, lo llamaron. La información de la tarjeta de memoria, ahora en manos de las autoridades, provocó un terremoto político y financiero. Cayeron empresarios, políticos, jueces. Fue una limpieza que el país necesitaba desesperadamente. Solís se convirtió en una estrella del periodismo, su nombre en boca de todos. Sofía, después de dar su testimonio, se refugió del acoso mediático. Y yo volví a San Jerónimo. Llegué al taller y encontré a mi padre allí. No se había ido, me estaba esperando. Cuando me vio, no dijo nada. Simplemente se acercó y me abrazó. Un abrazo torpe, de hombre de campo, pero lleno de todo lo que no se había dicho en 10 años. Lloramos juntos, por primera vez, por Mateo, por el tiempo perdido, por la verdad que finalmente nos había hecho libres. Lo sabía, me confesó mi padre más tarde, sentados en el porche, como tantas veces de niños. Siempre supe que Balbuena tuvo algo que ver. Vi su coche cerca del lugar del accidente esa noche, pero me amenazó. Me dijo que si hablaba, te haría daño a ti también, y no pude perder a mi otro hijo. Mi silencio fue por cobardía, por protegerte, y te culpé a ti para no tener que culparme a mí mismo. Perdóname, hijo. Sus palabras fueron el bálsamo final para mi herida. Lo perdoné, y lo que es más importante, finalmente me perdoné a mí mismo. Sofía vino a San Jerónimo unas semanas después. La tormenta mediática se había calmado. Se veía diferente, más tranquila, más fuerte. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una luz serena. Me dijo que iba a usar la fortuna de su madre, la parte que no estaba manchada por el dinero de Balbuena, para crear una fundación de ayuda a víctimas de la corrupción. Y me hizo una oferta. Quiero invertir en el taller de tu padre, dijo. Ayudar a reconstruir lo que mi padrastro destruyó. Transportes Rojas e Hijos. ¿Recuerdas? Creo que es un buen nombre. La oferta nos dejó a mi padre y a mí sin palabras. Era un círculo que se cerraba, una forma de sanar el pasado construyendo un futuro. Aceptamos. El taller volvió a la vida. Compramos camiones nuevos. Contratamos gente del pueblo. Yo trabajaba codo a codo con mi padre, redescubriéndonos, reconstruyendo no solo un negocio, sino una relación. Sofía se quedaba a menudo en el pueblo, supervisando la inversión, como ella la llamaba. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Entre nosotros había nacido algo, un afecto profundo forjado en el peligro y la confianza. No le pusimos nombre, no teníamos prisa. El futuro era una carretera abierta, y por primera vez no sentía la necesidad de huir por ella. Una tarde, estaba limpiando mi viejo tráiler, el que me había servido de casa y de prisión durante tantos años. Sofía se acercó y se apoyó en la puerta. ¿Vas a volver a la carretera?, me preguntó, una nota de inquietud en su voz. Miré el horizonte, la línea donde el cielo se encontraba con la tierra. Sí, respondí, y vi una sombra de decepción en su rostro. Pero ya no para huir, continué, tomándole la mano, sino para volver, porque ahora, por fin, tengo un hogar al que regresar. Su sonrisa iluminó su rostro, y en ese momento, supe que mi viaje había terminado. O quizás,
Apenas estaba comenzando. La carretera ya no era un escape, era solo un camino, y todos los caminos, de alguna manera, ahora me llevaban de vuelta a casa. Dale like al video, sígueme para más historias y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Escríbelo aquí abajo.